el sheriff más condecorado del condado de Harris, llevaba 20 años recibiendo aplausos. 20 años de premios, de portadas en periódicos locales, de discursos sobre honor y servicio. Pero hoy, Thomas Mackenzie estaba de pie ante el juez Frank Caprio. Y lo que estaba a punto de descubrirse iba a destruir todo lo que ese condado creía saber sobre justicia. Si crees que nadie debería estar por encima de la ley, sin importar la placa que lleve, suscríbete ahora. Este canal acaba de empezar y cada historia como esta necesita ser escuchada. Thomas Mackenzie tenía 56 años, sheriff durante 2 décadas, reelegido 5 veces consecutivas. En cada campaña, la misma imagen. Un hombre de mandíbula firme, cabello canoso, uniforme impecable, estrechando manos en ferias del condado. Los vecinos lo llamaban Tom. Los oficiales lo llamaban jefe. Y en las conferencias de prensa, cuando mostraba kilos de droga incautada frente a las cámaras, la gente lo llamaba héroe. Pero el FBI lo llamaba de otra manera. Lo llamaban objetivo número 1 de una investigación que duró 24 meses. Una investigación con escuchas telefónicas, informantes infiltrados y un rastro de dinero que llegaba hasta las Islas Caimán y Panamá. Cuando Tom entró a la sala del tribunal esa mañana de marzo de 2024, lo hizo con su uniforme completo de sheriff. Camisa planchada, pantalones de reglamento, botas relucientes, y en el pecho, su placa dorada. Brillaba bajo las luces del tribunal como si fuera un escudo sagrado. Caminó con la espalda recta, la barbilla alta, como si estuviera entrando a una ceremonia de reconocimiento y no a un juicio federal. El juez Caprio lo observó desde su estrado. No dijo nada al principio. Solo lo miró. Y lo que vino después cambió la historia de ese condado para siempre. Los cargos contra Thomas Mackenzie eran devastadores. Conspiración bajo la ley RICO, tráfico de sustancias controladas, corrupción de funcionario público y 340 cargos vinculados a muertes por sobredosis en el condado de Harris entre 2019 y 2024. 340 personas, 340 familias destrozadas. La fiscal federal se puso de pie y comenzó a explicar el esquema. Y cada palabra que salía de su boca era peor que la anterior. Durante 5 años, el sheriff Mackenzie había operado una red de distribución de fentanilo desde dentro del departamento de policía. No era un cómplice. No era un oficial que miraba hacia otro lado. Era el líder, el arquitecto, el jefe de una organización que generó $78 millones en ese periodo. Así funcionaba. Un cartel en México enviaba cargamentos de fentanilo hacia la frontera. 2 agentes de aduanas, también parte de la red, dejaban pasar los envíos. Una vez dentro del país, el sheriff Mackenzie los interceptaba. Oficialmente, los registraba como incautaciones. Aparecían en los informes. Aparecían en las estadísticas. Aparecían en las conferencias de prensa donde Tom posaba orgulloso junto a las bolsas de droga decomisada. Pero el 90% de esa droga nunca llegaba a la bóveda de evidencias. El 90% salía por la puerta trasera y volvía a las calles. Distribuida por 23 oficiales del departamento. 23 de 87. Más de una cuarta parte del cuerpo policial del condado vendiendo droga en uniforme. Imagina eso por un momento. La persona que juraba protegerte era la misma que envenenaba tu comunidad. Tom se sentó en la mesa de la defensa sin cambiar la expresión. Ni un parpadeo, ni un temblor, como si los cargos no fueran con él. Cruzó las manos sobre la mesa con la calma de alguien que espera que le sirvan el almuerzo, no de alguien acusado de participar en la muerte de 340 personas. Su abogado,
un hombre de traje oscuro y corbata roja, pidió la palabra y declaró que su cliente era víctima de una persecución política. Que 30 años de servicio impecable no podían borrarse con acusaciones sin fundamento. Que el sheriff Mackenzie era un pilar de la comunidad y que esta acusación era un insulto a todos los oficiales honestos del país. El juez Caprio levantó la mano para pedir silencio. Dijo que las pruebas hablarían por sí mismas. Y vaya si hablaron. La primera grabación del FBI se reprodujo en la sala. Era la voz de Tom, inconfundible. Esa voz grave y pausada que tantas veces había escuchado el condado en discursos sobre seguridad. En la grabación, Tom hablaba con un hombre identificado como Ramírez, uno de los distribuidores principales de la red. Tom decía con total naturalidad que una partida de 50 kilos llegaría el viernes, que Ramírez debía distribuirla rápido porque la demanda del fin de semana era alta, y que esperaba 2 millones en efectivo como siempre. Su tono era casual, relajado, como si estuviera hablando del clima o de los resultados del fútbol del domingo. Así de normal era para él mover sustancias que mataban a personas. El silencio en la sala duró varios segundos. Nadie respiraba. Podía sentir cómo el aire se volvía más pesado. Una mujer en la galería se llevó la mano a la boca. Un hombre negó con la cabeza lentamente, como tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Tom se inclinó hacia su abogado y le susurró algo. Después, con la voz firme, dijo que esa grabación estaba sacada de contexto, que era una operación encubierta, que estaba fingiendo para atrapar a los verdaderos criminales. Caprio no respondió. En cambio, pidió que reprodujeran la segunda grabación, y la tercera, y la cuarta. En cada una, la voz de Tom daba instrucciones precisas. Nombres, cantidades, ubicaciones, fechas. No había nada que pudiera interpretarse de otra manera. No había contexto que salvara esas palabras. Pero lo que realmente destruyó la defensa de Tom no fueron las grabaciones. Fueron sus propios hombres. El detective Carlos Gómez fue el primero en subir al estrado. Tenía 41 años. Llevaba 15 en el departamento. Sus manos temblaban mientras ajustaba el micrófono. Su voz se quebró antes de decir la primera frase. Gómez explicó que Tom lo reclutó en 2020. Le dijo que tenía 2 opciones: participar o dejar el departamento. No había término medio. No había forma de decir que no sin perder todo. Así que participó. Vendió droga usando su uniforme como escudo. Y cada noche, cuando llegaba a casa y veía a sus hijos dormidos, sentía que una parte de él se moría por dentro. 12 oficiales hicieron acuerdos con el FBI. 12 testimonios que confirmaban cada detalle de la operación. Cada uno de ellos describió lo mismo. Tom controlaba todo. Decidía quién era arrestado y quién era protegido. Los competidores terminaban tras las rejas. Los distribuidores de Tom operaban con total impunidad. 23 millones de dólares fueron directamente a cuentas de Tom en paraísos fiscales. El FBI rastreó cada transacción, cada transferencia, cada cuenta oculta. Tom escuchó todo esto sin moverse, sin reaccionar, como una estatua de uniforme sentada en una silla de madera. Entonces llegó el momento que nadie en esa sala olvidará jamás. La fiscal llamó a los familiares de las víctimas, y el tribunal se transformó en algo completamente diferente. La primera fue Margaret Johnson. Tenía 53 años, cabello recogido, manos cruzadas sobre el regazo, ojos enrojecidos antes de empezar a hablar. Su hija Emily tenía 19 años. Estudiaba en la universidad. Una noche, en una fiesta, alguien le ofreció una pastilla. Solo una. Emily no sabía lo que contenía. Nadie le advirtió. La pastilla tenía fentanilo.
El fentanilo del sheriff Mackenzie. Emily no despertó a la mañana siguiente. Margaret miró directamente a Tom y dijo que su hija tenía toda la vida por delante, que quería ser enfermera, que le gustaba hornear galletas los domingos, que su risa llenaba toda la casa, que cada vez que sonaba el teléfono a las 3 de la mañana, Margaret se despertaba esperando que fuera Emily, diciendo que se le había hecho tarde estudiando. Pero Emily ya no iba a llamar nunca más, y ahora esa casa estaba en silencio. Un silencio que no se llena con nada. Tu suscripción determina si estas historias llegan a las personas que necesitan escucharlas. Si la valentía del juez Caprio te conmueve, suscríbete y activa la campana de notificaciones ahora mismo. Estamos construyendo algo importante aquí. La segunda persona en hablar fue Diana Rodríguez. Su esposo Michael tenía 34 años. Padre de 2 niños. Había luchado durante años contra una dependencia a medicamentos para el dolor que comenzó después de una lesión laboral. Intentó dejarlo varias veces. Fue a clínicas. Pidió ayuda. Pero la droga que circulaba en las calles de su barrio era barata y accesible. Porque alguien se aseguraba de que así fuera. Michael compró lo que pensó que era una cosa, pero estaba mezclado con fentanilo. Murió en el baño de su propia casa mientras sus hijos veían dibujos animados en la sala. Diana no pudo terminar su testimonio. Se detuvo a la mitad, respiró profundamente y solo dijo que sus hijos todavía preguntan ¿cuándo va a volver papá? El tercer caso fue el de Thomas Wilson, veterano, 52 años. Sirvió 3 períodos en zonas de conflicto. Volvió con heridas que no se ven. Luchó contra sus demonios durante años. Y cuando más vulnerable estaba, la droga que lo mató llegó a sus manos a través de una cadena que comenzaba en la oficina del sheriff. Con cada testimonio, el ambiente en la sala se hacía más denso. Las personas en la galería se limpiaban los ojos. Algunos bajaban la cabeza. Otros miraban fijamente a Tom, buscando alguna señal de remordimiento. Algo. Cualquier cosa. No encontraron nada. Cuando la fiscal terminó de presentar los testimonios, el juez Caprio se dirigió directamente al acusado. Su voz era diferente ahora. Más baja, más lenta. Cada palabra medida con precisión. Le preguntó a Tom si tenía algo que decir ante estas familias, ante estas personas que perdieron a seres queridos por drogas que él distribuyó. Tom se puso de pie, ajustó su uniforme, tocó su placa con la mano derecha, como un gesto inconsciente, como si buscar fuerzas en ese pedazo de metal. Y habló. Dijo que llevaba 30 años sirviendo al condado, que había arriesgado su vida innumerables veces, que esto era una cacería política orquestada por personas que querían destruir su legado, que él había mantenido el orden, que sin él, las cosas habrían sido mucho peores, que él controlaba la situación. Caprio lo dejó terminar. No lo interrumpió. Esperó a que cada palabra saliera de la boca de Tom. Y cuando el silencio regresó, el juez habló. Lo que dijo resonó en cada rincón de esa sala. Caprio dijo que Tom hablaba de servicio, que usaba esa palabra como si fuera un escudo, pero que 340 personas murieron por sobredosis con sustancias que él vendía. Que cada conferencia de prensa donde mostraba droga incautada era una actuación. Que cada promesa de seguridad era una mentira. Que cada vez que un padre enterraba a su hijo en ese condado, Tom contaba billetes en la oscuridad. Tom apretó los puños. Su rostro se enrojeció, y entonces gritó. Gritó que él había servido al condado durante 30 años, que él era el sheriff, que él había protegido a esas personas. Caprio no levantó la voz. Al contrario, la bajó aún más, y con un tono que cortaba como hielo,
Respondió que Tom no había protegido a nadie, que había traicionado a todos, que había convertido su placa en una herramienta para hacer daño, que cada dólar en esas cuentas ocultas tenía sangre. Tom gritó de nuevo. Dijo que se había ganado esa placa, que tenía derecho a llevarla, que nadie podía quitársela. Caprio lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Después dijo dos palabras que cambiaron todo. Dijo que Tom había profanado esa placa y ordenó que se la quitaran. En ese momento, Tom retrocedió un paso. Negó con la cabeza. Dijo que no. Lo repitió. No, no, no. Caprio llamó al alguacil federal. El alguacil se acercó a Tom con pasos firmes. Tom se tensó. Por un instante pareció que iba a resistirse físicamente. Sus manos se cerraron. Sus hombros se cuadraron. Pero el alguacil no dudó. Le retiró la placa del pecho. Tom intentó impedirlo, pero dos alguaciles más se acercaron. Le quitaron la placa. Le retiraron la camisa del uniforme. Lo dejaron con una camiseta blanca simple. Y entonces Tom se derrumbó. No fue un colapso violento. Fue algo peor. Fue como ver a un edificio desmoronarse desde adentro. Sus rodillas se doblaron. Se sentó pesadamente en la silla. Y por primera vez en todo el juicio, su máscara cayó. Su rostro se contrajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Un sonido salió de su garganta que no era palabras. Era algo más profundo. Algo primitivo. El hombre que había controlado un imperio criminal, que había enviado droga a las calles sin perder el sueño, que había mirado a las cámaras con sonrisa de héroe durante 20 años, ahora lloraba en una camiseta blanca, sin placa, sin uniforme, sin nada detrás de lo cual esconderse. El juez Caprio esperó a que el murmullo en la sala se apagara. Entonces pronunció el veredicto. Thomas Mackenzie. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 340 muertes en sus manos. No era un sheriff. Era un narcotraficante con uniforme. Tom levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, pero Caprio no había terminado. Lo que dijo a continuación provocó el caos más absoluto que esa sala de tribunal haya presenciado jamás. Caprio anunció que los 23 oficiales que formaban parte de la red de Mackenzie serían arrestados en ese mismo momento. Y dio la orden a los alguaciles federales. Lo que pasó después fue algo que las personas presentes describieron como irreal. Los alguaciles federales se movieron simultáneamente por toda la sala. No había prisa en sus movimientos. Había precisión. Cada uno sabía exactamente a quién buscar. Se dirigieron hacia las bancas de la galería donde estaban sentados, entre el público, los 23 oficiales que habían venido a apoyar a su jefe. Habían venido pensando que su presencia demostraría solidaridad, que el número haría fuerza, que nadie se atrevería a tocarlos. Estaban equivocados. Uno por uno, los alguaciles se colocaron detrás de cada oficial. Uno por uno, les pidieron que se pusieran de pie. Uno por uno, el sonido metálico de las esposas resonó en la sala. Clic, clic, clic. 23 veces. La mitad de la galería estaba esposada. Las esposas de algunos oficiales comenzaron a gritar. Otros familiares lloraban. Un niño pequeño llamaba a su padre desde una de las bancas, sin entender lo que estaba pasando. Algunos oficiales intentaron protestar, pero los alguaciles no decían una palabra. Solo cumplían la orden, con eficiencia silenciosa, profesional, implacable. Tom miraba todo desde su silla. Su boca estaba abierta. Sus ojos iban de un lado a otro, viendo cómo cada uno de sus hombres era esposado. Y entonces gritó una última vez. Preguntó qué estaban haciendo. Dijo que esos eran sus hombres, su gente. Caprio respondió sin dudar. Dijo que no eran sus hombres, eran sus cómplices, y ordenó que se los llevaran a todos.
Los alguaciles sacaron a Tom primero. Después, en fila, los 23 oficiales. Algunos caminaban con la cabeza baja, otros miraban al suelo. Uno de ellos lloraba en silencio. La fila tardó varios minutos en salir completamente de la sala. 24 personas esposadas, una detrás de otra, cruzando la puerta del tribunal. Cuando el último salió, la sala quedó medio vacía. Las sillas donde habían estado sentados los oficiales estaban vacías. El silencio era ensordecedor. Y entonces alguien empezó a aplaudir. Fue una mujer en la segunda fila, Margaret Johnson, la madre de Emily. Sus aplausos eran lentos al principio. Después, otra persona se unió, y otra más. En cuestión de segundos, toda la galería estaba de pie, aplaudiendo. Algunas personas lloraban mientras aplaudían, otras gritaban palabras de alivio. Caprio no sonrió, no celebró. Simplemente esperó a que el aplauso se apagara y dijo que la justicia no era venganza. Que la justicia era proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y que ese día, el condado de Harris comenzaba de nuevo. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. Thomas Mackenzie fue trasladado a la prisión federal de máxima seguridad, ADX Florence, en Colorado. El lugar donde van los presos más peligrosos del sistema federal. Celda individual. 23 horas al día entre 4 paredes de concreto. 1 hora de patio. Solo. Los 23 oficiales recibieron sentencias que variaron entre 15 y 40 años de prisión federal. Ninguno volvería a usar un uniforme. Ninguno volvería a portar una placa. El Departamento de Policía del Condado de Harris fue disuelto por completo. No reformado. No reestructurado. Disuelto. Dejó de existir. El gobierno federal asumió el control de la seguridad del condado a través del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos durante 2 años, mientras se construía una nueva institución desde cero. Nuevos oficiales. Nuevos protocolos. Nuevas reglas. Los $23 millones confiscados de las cuentas de Tom fueron destinados a un fondo de compensación para las 340 familias de las víctimas. No era suficiente. Ninguna cantidad sería suficiente. Pero era algo. Un reconocimiento de que esas vidas importaban. De que esas muertes no serían olvidadas. En los 12 meses siguientes a los arrestos, el tráfico de sustancias en el condado de Harris descendió un 60%. 60%. Sin la red corrupta facilitando la distribución, las calles se volvieron más seguras casi de inmediato. No perfectas, pero más seguras. Margaret Johnson usa parte del fondo de compensación para financiar un programa de prevención en universidades locales. Lo llama Proyecto Emily. Habla con estudiantes cada semana sobre los peligros que no se ven. Diana Rodríguez se mudó a otro estado con sus hijos. Empezaron de nuevo. Los niños están en una nueva escuela. Todavía preguntan por su padre, pero cada vez menos. El detective Carlos Gómez cumple una sentencia reducida de 8 años. Desde prisión, ha escrito cartas a las familias de las víctimas. No pide perdón. Dice que no tiene derecho a pedirlo. Solo cuenta la verdad de lo que pasó, para que nadie olvide. Y en la pared del nuevo departamento de policía del condado de Harris, hay una placa de bronce con 340 nombres. No los nombres de los oficiales. Los nombres de las personas que murieron. Cada nombre grabado como recordatorio permanente de lo que sucede cuando quienes deben proteger eligen destruir. Piensa en tu propia comunidad. Piensa en las personas que visten uniforme en tu ciudad. La mayoría son personas buenas, personas que arriesgan su vida cada día para que tú estés seguro. Pero esta historia nos recuerda que la placa no hace al hombre, que el uniforme no garantiza la integridad,
que el poder sin supervisión es el camino más corto hacia la injusticia. Tom Mackenzie era el hombre más respetado de su condado y resultó ser el más peligroso. No porque fuera violento, sino porque era invisible, porque nadie sospechaba, porque la confianza ciega es el arma más letal que existe. Acabas de escuchar cómo un solo juez desmanteló toda una red criminal que operaba desde dentro del sistema diseñado para protegernos. Imagina si cada tribunal funcionara así. Imagina si cada juez tuviera la valentía de Frank Caprio. Suscríbete para que estas historias sigan llegando a quienes necesitan escucharlas. Dale me gusta si sentiste algo mientras escuchabas. Comenta el nombre de tu ciudad. Vamos a demostrar que la gente en todas partes exige justicia real. Y comparte este video con alguien que haya perdido la fe en el sistema. Porque hoy, en esta sala de tribunal, la justicia ganó.